Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. A pesar de este fin de semana bastante prolongado por el feriado de jueves y viernes, la actividad en Panamericana no se detiene, las informaciones y la programación habitual de la radio no se detiene. Seguimos en compañía de la audiencia en todo el país. En el programa de hoy abordaremos distintos temas de la agenda informativa nacional que han generado y generan permanente debate, polémica en la ciudadanía. ¿Qué pasa con esas consideraciones acerca del curso de las campañas electorales y los criterios para la definición de candidaturas al legislativo? Es de conocimiento público que se van registrando permanentemente acciones, algunos hechos, algunos sucesos que se presentan en las distintas fuerzas políticas en nuestro país, tanto del oficialismo como en los sectores y las opciones de oposición. Precisamente este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana y además hacemos referencia a los criterios para la definición de candidaturas al legislativo. Ya en el oficialismo, por ejemplo, se estuvo realizando algunas consideraciones, entendemos que se está trabajando, sin duda que lo mismo ocurre en las opciones del sector de oposición. El segundo punto tiene que ver con las denuncias acerca de irregularidades con un equipo de empadronamiento del Ceresi de Pando que estuvo desarrollando actividades en Riberalta, un municipio de Beni. Esto ha generado distintas reacciones, algunas bastante airadas, que han generado también la posibilidad de cuestionamientos a las autoridades electorales. Este segundo punto también está incluido en la agenda de Diálogo en Panamericana. Y finalmente, a modo y en tono de reflexión, algunas consideraciones sobre la situación de los derechos de la mujer. Permanentemente se genera debate, reflexiones acerca de este hecho, y esto a propósito de lo que ha ocurrido recientemente con un incidente que involucró al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo. Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Y para este fin de semana tenemos una presencia bastante agradable, un panel femenino en los estudios de Panamericana, y vamos a estar con la presencia de las diputadas nacionales, Sonia Brito y también Jimena Costa, además de la senadora Yanine Áñez. Junto a ellas estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana junto a mi compañera de trabajo, también Leticia Benavente. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestras amables invitadas de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Leticia. Gracias, José Luis, qué gusto estar en esta entrega de Diálogo. Un saludo a nuestra audiencia y, por supuesto, a nuestras invitadas en este panel, que desde ya se perfila, tú lo decías, muy agradable, muy interesante, para abordar estos temas que, sin duda, causan preocupación, expectativa, interrogantes en la sociedad. Y vamos a empezar precisamente con el primer punto de la agenda, las consideraciones acerca del curso de las campañas electorales. ¿Cuáles son los criterios, además, para la definición de candidaturas al legislativo? En un panorama que ya, como hemos visto, ha tenido muchos temas que dan lugar a diferentes análisis en esta etapa electoral,
con posturas antagónicas, opiniones encontradas. ¿Cuál es el balance que se realiza de la coyuntura? Le consultamos a la diputada Jimena Costa, a quien le damos también la bienvenida al programa. Bueno, primero agradecer la invitación, Leticia, José Luis, y saludar al país a través de Radio Panamericana en este feriado largo donde los que somos católicos hemos pasado el Corpus Christi y bueno, todos sintiendo el frío del inicio del invierno. Un gusto estar por primera vez con Janine Áñez en la radio y con Sonia Brito de mucho tiempo. Tema que nos está llamando muchísimo la atención a los políticos, a los analistas y a los periodistas, pero parece que a la gran mayoría de la ciudadanía no le está interesando esta elección y no está poniendo mucha atención en esta campaña. Si nos damos cuenta, en comparación a otros procesos electorales, faltando 4 meses y estando ya dentro del periodo del calendario electoral, había una acción bastante más activa, diremos redundantemente, de la ciudadanía poniendo atención, y sin embargo, ahora parece que los más interesados suelen ser solamente los políticos y no los ciudadanos. Me ha llamado la atención de esto en varios departamentos donde sabemos que hay elecciones, la gran mayoría ya ha tomado una decisión, aunque la diga o no a los encuestadores, pero hay una enorme indiferencia respecto a las campañas. Creo que esto tiene fundamentos muy claros. El primero es que un órgano electoral que no se confía, que no se considera un actor imparcial, independiente, transparente para manejar la elección, ha habilitado al binomio del oficialismo, que es inconstitucional y que más allá de la resolución de cualquier tribunal, que puede ser el Tribunal Supremo Interplanetario, igualito eso no está por encima de un referéndum, ¿no? Se ha comparado la situación con otros casos que han solicitado la participación como derecho humano, el caso nicaragüense, etcétera, pero en ninguno de esos casos existe el antecedente boliviano de que, además de que hay una prohibición expresa en la Constitución que no ha sido modificada, al mismo tiempo se ha llevado adelante un referéndum que en su momento fue promovido por el propio oficialismo y que le impide al binomio del MAS inscribirse con legitimidad. Podrán ponerle un poco de cosmética y maquillaje al tema de la legalidad, pero lo que no se puede resolver es el tema de la ausencia de legitimidad de esa candidatura. Por el otro lado tenemos 8 candidatos más, teníamos porque uno ya ha renunciado, lo voy a comentar un poquito más adelante, y por lo menos la mitad de esos son absolutos desconocidos para la ciudadanía, ¿no? Ni siquiera se acuerdan bien de la sigla de FPV, a veces me dicen el Partido Verde, gente que comenta, ¿no? Y no es el Partido Verde, se llama Frente para la Victoria, o un PAMBOL que aparece con las cifras suficientes, pero que no tiene arraigo en la ciudadanía en ninguna parte, no tiene base territorial, no se conoce quiénes son, aunque estén inscritos. El caso de Tercer Sistema, que lo único que existe de Tercer Sistema es Félix Pazzi, ¿no? Que no se conoce nada más fuera de eso y que tiene un arraigo absolutamente local en las provincias del Departamento de La Paz y además que viene del MAS. Entonces, la mayoría de la gente piensa en las candidaturas restringiéndolas a las que tienen que ver con candidatos que tienen un posicionamiento más importante. Ha habido una reciente baja, la de Jaime Paz Zamora. Me atrevo a pensar que podríamos ver una baja también en el caso del MNR, porque en las diversas encuestas, no voy a hablar de una en particular, hay algunas más creíbles que otras, unas tienen 800 boletas nacional, urbano, rural y eso no tiene ninguna representatividad, otras tienen 2.400 boletas, hay que ver siempre eso para tomar en cuenta el resultado, pero la gran mayoría de las encuestas dicen que hay solamente 2 candidatos que pueden ganar
la elección en primera o en segunda vuelta, que son el candidato inconstitucional del MAS y el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Las otras candidaturas no llegan ni al 3% en general. Era el caso del PDC, de Jaime Paz, de un MIR que en su momento tuvo un rol en la democracia boliviana y que ahora sin partido se ve obligado a aliarse con los dueños de la sigla y además a invitar a una ciudadana que no es militante ni del PDC ni del ex-MIR para ser candidata, y nos dice con sinceridad: no pensé que fuese tan difícil, no se han podido poner de acuerdo en las listas, ¿no? ¿Por qué hago énfasis? Porque hay mucha gente, y hoy al venir a la radio me paran en la calle y me dicen: diputada, ¿por qué no se unen? ¿No? Y mucha gente de afuera no se da cuenta de que a veces la unidad va en contra de la propia oposición. Lo hemos visto en Podemos, lo hemos visto en Convergencia y lo vivimos en Unidad Demócrata. La construcción de la unidad es muy frágil y todo puede ser muy bonito cuando se trata, por ejemplo, del referéndum o de una consulta ciudadana o aprobación de la Constitución. Cuando se trata de una cosa donde no hay candidatos, sí, la unidad es posible. Pero cuando se trata ya de unirse para poner en las listas nombres de hombres y mujeres que respondan a los mandos de los que dirigen los partidos miembros de una alianza, se vuelve una ensalada que el MAS malintencionadamente le llama juntucha, pero que en la realidad no llega a ser ni eso, porque no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera para hacer juntucha. Entonces, Jaime Paz lo ha dicho, no es fácil. Me parece muy bien que se bajen y no que fuercen una unidad para tratar de jalarse de la manga del único que puede llegar en este caso, que es Mesa. Y hay un caso en medio, digamos, que es el caso de los demócratas, de Óscar Ortiz, que tiene una votación importante en el departamento de Santa Cruz. En el resto del país prácticamente nula. Pero en Santa Cruz está en tercer lugar. Entonces tampoco es que va a competir por algún lugar interesante, no. Lo que va a poder alcanzar si sigue partiendo el voto en Santa Cruz es tener una pequeña brigada y seguramente al partir el voto de la oposición en Santa Cruz por primera vez ganará allá el movimiento al socialismo. En general, no hay campañas que estén seduciendo a la población desde la oposición. No veo una campaña desde Comunidad Ciudadana, y desde el oficialismo lo que hay es un rosario de ofertas de prebenda y del Plan 2025 y de programas y de elefantes blancos, pero es más bien apoyarse en el uso de los recursos públicos, de los bienes públicos y de los funcionarios públicos para decirnos que hay tareas pendientes de su revolución y que las van a llevar adelante. Hubiera sido muy interesante que antes de hablar del 2025 nos hubieran hablado del 2006-2019 para saber qué en realidad implicaba ese proceso de cambio. En la realidad ha resultado un proceso tremendamente parecido a la política tradicional del pasado, tremendamente centralista, depredadora del medio ambiente, donde ha habido muchísima corrupción y no ha cambiado nada más que las élites, ¿no? Para terminar esta ronda, lo único que todos los candidatos de todas las listas tienen que tener muy presente es que si se equivocan con su lista de candidatos, la crisis de la política se va a profundizar y no importa quién llegue al poder, la sociedad cada vez va a estar más indiferente y apática respecto a la política, más apática aún que lo que vemos en esta campaña. Muy bien, le damos gracias a la diputada Jimena Costa en su primera intervención. Ahora le damos paso a la diputada Sonia Brito. ¿Qué nos puede mencionar en este primer punto? Desde el punto de vista del oficialismo, ¿cómo se articula, cómo se presenta esta campaña hacia las elecciones del 20 de octubre? No solamente desde el punto de vista de lo que ocurre en el MAS, sino también en sectores de oposición. ¿Cómo se presenta esto? Quizá un elemento adicional también, la forma en cómo se va seleccionando a la gente que va a ser parte de los candidatos, van a ser parte de los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Diputada Brito.
Buenas tardes, Leticia, José Luis, a mis colegas Jimena y Janine, un saludo atento a todos los radioescuchas. Bueno, estamos en plena carrera electoral. En realidad ya falta menos de 120 días y se han ido cumpliendo todos los plazos del proceso. Ya tenemos legalmente habilitados 8 candidatos. Bueno, con la situación de Jaime Paz, que es lo que no se sabe, si al salirse Jaime Paz el partido continúa, ¿no es cierto?, que sería, digamos, la novedad de este último periodo, pero ya cada partido creo en su proceso. La verdad, yo creo que hasta el momento la derecha ha estado perdiendo mucho tiempo en relación a la campaña. Ha estado apostando a una estrategia equivocada que yo creo que hasta el momento se demuestra como un completo fracaso. Ha querido hacer creer a sus electores que van a ser los organismos internacionales los que van a inhabilitar la candidatura de Evo Álvaro, y han estado insistiendo machaconamente en esta estrategia desde mi punto de vista totalmente equivocada. Han tenido 5 derrotas al menos en estos ámbitos. Recordemos que en agosto del 2018, a invitación de las plataformas ciudadanas, de los partidos de derecha y también del Estado boliviano, el relator especial para Bolivia de Naciones Unidas, Francisco Eguiguren, se hizo presente en el país. No nos olvidemos que es el relator para Bolivia. Un relator, en el caso de Naciones Unidas, es una persona que hace un seguimiento riguroso del estado de situación político, económico del país. Y por tanto, José Eguiguren, no obstante que ha recibido a todo el mundo, él conoce lo que está pasando en Bolivia y ha sido absolutamente, categóricamente claro de decir: yo les digo personalmente, en este país no hay dictadura, porque lo que se insistía por parte de las plataformas, el rector de La Paz, etcétera, que en Bolivia se vive una dictadura, y él fue muy categórico en decir: les digo personalmente, en este país no hay dictadura, en este país sí hay democracia. Un segundo momento de derrota es la presencia, la sesión 171 periodo de sesiones de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realiza en Sucre del 10 al 15 de febrero. Hay que hacer notar que en ningún momento la CIDH hace una sesión en un país donde se estuviera dando una dictadura, y reciben audiencias públicas, escucha a todo el mundo, y nuevamente la postura absolutamente diáfana y clara de que en Bolivia no hay dictadura. Un tercer momento, no obstante los esfuerzos desesperados de la derecha, ¿no es cierto?, es la presencia nada menos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que hace una visita diplomática protocolar para la firma de un acuerdo de observación internacional electoral para las elecciones. Y ante la pregunta de los periodistas expresa claramente y dice que decir que Evo no puede participar en las elecciones sería discriminatorio, porque en la región otros presidentes con el mismo argumento sí participaron, ¿no? Lo que generó mucha polémica, incluso llegó a acciones vergonzosas de violencia por parte del candidato Ortiz con una delegación oficial, y que por supuesto nos parece totalmente fuera de lugar. Y que bueno, se está basando dentro del marco legal de lo que es el Pacto de San José y de lo que dice nuestro Tribunal Constitucional, que es la instancia que habilita y legaliza totalmente la presencia de Evo y Álvaro. Tenemos un cuarto momento de derrota nuevamente de la derecha, con la visita de los candidatos al exterior. Hacen visitas a varios países, buscando interlocutores para que nuevamente intenten anular la postulación de nuestro presidente. Acciones sin éxito, que en realidad tiene un efecto absolutamente negativo, sin ninguna importancia, porque las relaciones bilaterales con los países a los que visitan son relaciones exitosas. No nos olvidemos que sus homólogos del presidente, Benítez de Paraguay ha estado en junio, Vizcarra del Perú estuvo en septiembre del año pasado, con Macri en la Argentina
en abril del año pasado, etcétera. Por tanto, las relaciones bilaterales han seguido siendo muy armoniosas, muy atentas, muy exitosas, llegando a convenios bilaterales, etcétera. Un quinto momento es ya la última iniciativa de Carmen Eva González, donde buscan una opinión consultiva, solicitan a Jair Bolsonaro. Hasta este momento no ha hecho ninguna opinión consultiva a Jair Bolsonaro, y piden a Iván Duque que nuevamente lo haga, y se olvidan que la última opinión consultiva tardó 650 días en su tramitación. Por tanto, son estrategias absolutamente erradas, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que está pasando en la derecha? ¿Por qué apuestan a este esfuerzo desesperado por sacar del camino a los candidatos del MAS? Ellos saben de un apoyo contundente del pueblo boliviano hacia Evo Morales, y por supuesto que les va a ser muy, muy difícil tener que explicarle al pueblo boliviano que las obras que hizo el MAS están mal. Va a ser muy difícil que le expliquen al pueblo boliviano que en 13 años no hubo una devaluación, no subió el dólar un centavo. Le van a tener que explicar al país que está mal que Bolivia sea por sexto año consecutivo el país de mayor crecimiento económico. Le van a tener que explicar al país su verdadero rostro y su verdadera propuesta. Es por eso que no entran. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la oposición? Está haciendo una campaña solamente en base a la desacreditación de Evo y de Álvaro. Esa es la campaña de la derecha. En ningún momento se muestran como una opción política, como una opción alternativa de poder, con una propuesta, con un programa de decir, esto está mal, por tanto es esto otro lo que tenemos que hacer. No se muestran a sí mismos. Su campaña se basa en cómo se lo desacredita más al gobierno, y esas son campañas que pueden en algún momento tener una repercusión, pero que a la hora de la hora a los electores no les interesa, ¿no? Yo creo que a la gente le interesa saber qué le proponen al país, qué es la oferta maravillosa de la oposición que va a ser alternativa y que sea mejor que la del MAS. Es eso lo que le interesa al país. Y yo creo que a la derecha realmente le está costando muchísimo, porque van a tener que explicarle y decirles, si el MAS ha hecho todo este desastre, que es lo que permanentemente dicen, entonces lo que ellos proponen es pues lo contrario a lo que ha hecho el MAS. Y lo contrario a lo que ha hecho el MAS es justamente el modelo neoliberal, la enajenación de las empresas, todo un pasado, porque estamos hablando de candidatos que ya fueron gobierno, ya fueron poder, ya estuvieron ejerciendo el poder, y por tanto la gente por supuesto que va a tener que elegir entre esas opciones, y creo que la línea está absolutamente clara, ¿no? En relación ya a la campaña, José Luis, decirte que nosotros estamos en una gran fiesta democrática. Hemos iniciado nuestra campaña con una concentración sin precedentes, donde todos los discursitos y las hipótesis de que estaban yendo obligada, la gente se cayó, porque el porcentaje fue tan súper poderoso y numerario que los funcionarios públicos no llegaban ni a una décima parte de lo que fuera esa concentración, así hubieran ido todos obligados a asistir. Estamos hablando de una concentración sin precedentes, donde se veían jóvenes, mujeres, niños, donde se veía obreros, campesinos, sectores alegres, bailando, felices, convencidos de sus líderes, convencidos de su proyecto, una fiesta realmente sin precedentes. Hemos iniciado esa campaña. Y lo hacemos así porque nosotros tenemos un horizonte común con el pueblo, que es lo que nos une, ¿no? Nosotros no necesitamos de artificios, de acudir a lo que en derecho se llama la chicana, para ver cómo de hacer caer a algún candidato. No, nosotros estamos unidos con el pueblo, y en ese sentido no necesitamos ese tipo de artificios, ¿no? El pueblo está con Evo y Álvaro, y eso es absolutamente claro. Decirte además, José Luis, que el programa que se está trabajando a nivel del MAS se lo está trabajando desde abajo. En los 9 departamentos hay una movilización de organizaciones sociales, de sectores populares, trabajando un programa, trabajando sus propuestas, de la misma manera que los candidatos están siendo discutidos, consensuados en las organizaciones sociales. No es un tema de cuota, me toca, no, es un tema de ver cuáles son los mejores cuadros, así incluso no fuesen del MAS, que es lo que se
decía, ¿cuál es la gente que creemos que van a hacer un aporte en el país? Y se está haciendo una elección democrática de abajo hacia arriba, que creo que es la característica que marca la diferencia con los partidos de derecha, quienes desde las cúpulas están poniendo a dedo a las personas que van a ser sus candidatos. Gracias a la diputada Sonia Brito por su intervención, y en base a lo expuesto le pedimos el criterio a la senadora Yanine Áñez, porque hemos tenido algunas visiones interesantes sobre esta etapa electoral. Por un lado, cierta indiferencia frente a las campañas, y por otro lado, observaciones de fracaso por parte de iniciativas de la oposición que estarían basando la estrategia en desacreditar al binomio oficialista. ¿Qué opinión le merece lo expuesto? Bueno, buenas tardes Leticia, buenas tardes José Luis, un saludo a mis colegas parlamentarias Sonia y Jimena, y sobre todo quiero enviar un saludo a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia de Panamericana. Y mira que un primer elemento que yo quiero resaltar es que ahora yo no creo que estemos hablando ni de derechas ni de izquierda. Ahora yo pienso de que nuestra pelea es la recuperación de la democracia, porque estamos entre dictadura y democracia. Nosotros hace mucho tiempo que estamos haciendo oposición porque vemos cuál es el patrón de conducta que siguen estos gobiernos que se autodenominan populistas. Entonces, desde que yo soy parlamentaria, por ejemplo, estamos en esa lucha por reencauzar nuestro sistema democrático, porque desafortunadamente estos gobiernos populistas tienen un mismo patrón de conducta. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua, la fábrica viene de Cuba, y obviamente de que no queremos llegar a eso. Evidentemente no estamos viviendo la situación que está viviendo Venezuela, pero sin duda alguna que si todos los bolivianos no nos involucramos para reencauzar nuestro sistema democrático, muy pronto lo vamos a estar lamentando. Y muchas veces uno dice de que no siempre tiene que aprenderse de pellejo propio. Uno tiene que aprender también de experiencias ajenas. Y eso es lo que estamos viendo, y es muy triste lo que pasa en esos países que migran, que persiguen al que piensa diferente, y obviamente de que no es lo que queremos los bolivianos. Es por eso que lo que pretendemos es reencauzar el sistema democrático en el país. No somos novatos en esto. Primero, cuando surgen al poder, los gobiernos populistas obviamente que utilizan los sistemas democráticos, los mecanismos democráticos, pero luego fíjense ustedes de que hacen lo mismo, reescriben constituciones, aprueban leyes a su favor, y esas son las consecuencias, el debilitamiento de todas las instituciones democráticas, como lo estamos viendo ahora en el país. No es por nada que reclama todo boliviano está reclamando la actitud del Tribunal Electoral. No es por nada que todos los bolivianos reclaman las actitudes que tiene el sistema de justicia. No es por nada que se reclama la poca institucionalidad que hay ahora en el país. Y es que ese es un mecanismo que utiliza, en este caso, el movimiento al socialismo para todos los bolivianos, porque así avanzan con los objetivos que son de perpetuarse en el poder. Habría que recordar que la Constitución Política del Estado establece claramente un solo mandato en reelección, un mandato y una posibilidad de reelección. El presidente Morales inicialmente, yo no sé si lo tenía premeditado, ahora aparentemente sí, pues para aprobar la Constitución Política del Estado también salió con un discurso que él no era, que no pretendía quedarse en el poder, pero resulta de que chicanas es lo que sí buscan para buscar los pretextos y volverse a candidatear, porque hay una institución
que los avala lamentablemente, porque no tenemos instituciones independientes. Y ahora ya está por querer postularse para un cuarto mandato, desde todo punto ilegal, antidemocrático. Por eso es que nosotros estamos peleando por reencauzar el sistema democrático, porque pasa primero por el cumplimiento y por el respeto a la Constitución política del Estado, y pasa también por el respeto a las leyes, y en este país también hasta nos sometimos a un referéndum para la modificación de una Constitución, y ni eso lo respetan. Entonces, ¿de qué institucionalidad vamos a hablar? Y esa es la experiencia que nos da el hecho de que en algún momento, porque también ha habido un hartazgo de la población, y lo que quería era un cambio, evidentemente, pero resulta de que nos dio una mala experiencia, y contra eso ya estamos peleando ahora, porque nosotros no somos ningunos improvisados, estamos haciendo oposición, ya van a ser 14 años. Y obviamente de que en determinado momento, y cuando vemos que el sistema del poder no permite que se avance en democracia, que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes, y es esa la desesperación nuestra, el hecho de no querer perder la democracia, la libertad, de que se sigan persiguiendo a quien piensa diferente, porque creo que lo democrático es también pensar diferente. En ese sentido, es que nosotros, demócratas, como la gente así lo pedía, como la ciudadanía así lo pedía, también era pues que estábamos empecinados en encontrar una unidad. Y nosotros hemos trabajado y hemos construido un partido, y como que somos la primer fuerza de oposición en el país. Entonces se buscó la unidad y se habló, nuestros líderes estaban encargados de conversar con todas las fuerzas políticas para encontrar esa unidad, que no fue posible, porque democrático también es el disenso, democrático también es pensar diferente, y es respetar a quienes piensan diferente. Pero yo una vez más voy a aclarar a la población de que demócratas no tenía ni siquiera candidato. Hemos asistido a todas las conversaciones buscando la unidad que el pueblo boliviano pedía, y desafortunadamente no se dio, porque no había esa apertura. Nosotros tenemos estructura en todo el país, nosotros tuvimos la apertura de conversar con todos los líderes de oposición, y esa unidad no se dio. Por lo tanto, tenemos la fortaleza de seguir avanzando. Y fíjese de que obviamente de que estamos en un espacio proselitista que es el más largo de la historia, porque así nos induce el movimiento al socialismo. Entonces, Óscar Ortiz no era ni siquiera precandidato cuando asistíamos a las conversaciones y a los posibles acercamientos con diferentes líderes. Y como no se dio la unidad, Óscar Ortiz es nuestro candidato, él es demócrata, y nosotros tenemos el orgullo de decir que tenemos un buen candidato, que apareció de cero, tenía el 0% porque no era candidato cuando empezamos en este proceso, y ahí ha ido avanzando. Y cuando nosotros empecemos a mover nuestra maquinaria, ahora que está en el 11%, otras encuestas le dan un poco más, estamos totalmente seguros de que va a seguir creciendo, porque conocemos a Óscar. Óscar es una persona que transmite serenidad, responsabilidad, que tiene palabra. Créanme, los bolivianos tienen que saber que Óscar no va a buscar mecanismos maliciosos ni mañas para quedarse en el poder, porque es un hombre de respeto, es un hombre que respeta la Constitución, las leyes y sobre todo lo que quieren los bolivianos. Entonces, creo de que ellos están haciendo una buena campaña, ellos están viajando por todo el país. Estamos satisfechos con los resultados porque reitero que cuando la maquinaria de la estructura
nuestro partido de demócratas pues se vaya a caminar como sabemos hacer campaña. Entonces creo de que las encuestas van a ser mucho más elevadas a favor de Óscar, y obviamente, por lo menos nosotros estamos empecinados en tener todas las personas que tengan principios democráticos, que tengan buena representación en el Parlamento, y ya en este próximo mes vamos a estar en esa tarea. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, siempre con algunas salvedades, solicitar a nuestras invitadas, de alguna forma siempre hay una delgada línea, ¿no es cierto?, entre lo que está permitido en las normas y lo que no está permitido, siempre ingresar en el ámbito que pueda ser sancionado el manejo de algunos datos. Obviamente recurrimos a su capacidad para que podamos estar en el marco de lo que establecen las normas y evitar precisamente transgredir o sobrepasar esa línea delgada que establecen las normas cuando se hace referencia a algunos aspectos, quizá datos sobre lo que ya es de conocimiento público. En este primer punto, quizá lo que queda es ese ímpetu, diputada Jimena Costa, que tienen las distintas fuerzas, porque empezó, el movimiento del socialismo empezó con anuncios para gente militante, dice, y gente también invitada, que va a ser parte de su equipo de candidatos, del grupo de candidatos para la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál debe ser el principio fundamental para que no solamente el oficialismo, sino todas las fuerzas políticas puedan munirse de alguna gente que piensa ser parte de los candidatos al legislativo? Gran pregunta, José Luis, y es de fondo porque hemos visto en estas últimas semanas un tema muy desagradable, particularmente para mí porque es mi diputado suplente, con el tema Barral, ¿no? Pero yo con más tristeza aún debo decir que no es pues el único caso el de Barral, ¿no? Hemos visto en la Asamblea un diputado que había estado acusado de violación a 2 menores de edad y era candidato en la lista del MAS y ganó y llegó a ser diputado junto con nosotras. Y luego, después de que lo suspendieron, ética, volvió, recién con sentencia, se fue Jacinto Vegas. Pero es doloroso para el país pensar que tienes candidatos que tienen denuncias de violación a menores y que son elegidos por el voto popular, ¿no? Yo misma, cuando me lo pusieron en la lista al señor Barral, no tenía por qué oponerme ni tenía que ir a investigarlo, porque yo suponía que en todos los casos se pone pues a la mejor gente en las listas de candidatos, hombres y mujeres, en el MAS y en la oposición. Y sin embargo, aquí tengo otra colega diputada y aquí también hay una senadora. Conocemos seguramente cada una de nosotras por lo menos una decena de compañeros que tienen distintos procesos penales abiertos. Yo me he comprometido a través de la Radio Panamericana, José Luis, de hacer un seguimiento a las listas de candidatos cuando se inscriban, precisamente para informarle a la ciudadanía, no solo de los que tienen con sentencia, sino de los que tienen procesos, porque no debe querer pues, el pueblo boliviano que le pongan un candidato con 36 procesos penales aunque no tenga sentencia, ¿no? Y yo conozco uno, hay otro con 20, hay otro con 16, hay varios que tienen 2, 3 procesos, y no son la mayoría, claro, no lo son, pero no debería haber ninguno, José Luis, ningún representante, hombre o mujer, que tenga alguna mella. Deberíamos ser todos ejemplares para representar bien a la ciudadanía. Entonces, lo primero que yo debo decirte, no se trata así solo de meritocracia, de tener el título de profesional o de doctorado, se trata de integridad y probidad. Se trata de idoneidad, se trata de que hay gente que de repente son dirigentes de base que apenas son bachilleres, pero cuando entran quieren trabajar, estudian y cumplen su tarea, José Luis. Y hay otros que prefieren venir 2 días al mes a La Paz a hacer conferencia en la Plaza Murillo y que en realidad no vienen regularmente a trabajar. ¿Para qué quieren ser diputados, no? Entonces no se trata acá
de poner en la lista solamente gente meritocrática. Todos tienen derecho, todos los sectores, a tener representación, pero tienen los partidos la obligación de poner gente decente, idónea, íntegra, que no lleguen a asaltar las arcas públicas, que no vean al Estado como un botín y que quieran el poder para luego darles contratos del Estado a sus amiguitos o a sus empresas fantasmas. Lo que necesita el país son representantes de los que pueda sentir orgullo, José Luis, y hace muchos años que esto no sucede. Es realmente preocupante, es alarmante. Y aprovecho esta segunda ronda para hacer un comentario a una expresión que siempre utiliza la colega Sonia Brito, que es decir, la derecha pudo hacer esto o no pudo, o la derecha hizo esto, la derecha hizo aquello, tratando de hacer pensar que toda la oposición está en una sola bolsa y que toda es la derecha. Y Sonia, no es así. Hoy está en la oposición Alejandro Almaraz, para ponerte un ejemplo, el hijo de Sergio Almaraz, uno de los hombres que ha luchado contra la dictadura, y él es un hombre de izquierda, siempre lo ha sido. Disidente del MAS, por supuesto que sí, pero eso no lo hace ser de derecha. O el caso de Loyola Guzmán, que ha sido también constituyente por el MAS, que es una mujer de izquierda víctima de las dictaduras y que no se puede acusarla de ser de derecha. Y podemos hacer una larguísima lista, si no vamos a suponer acá que todo opositor es de derecha, y no es evidente, ¿no? La oposición es algo tremendamente plural. Hay gente que está más vinculada a la izquierda, muy vinculada a la izquierda, que está hoy en la oposición, y gente de perfil tremendamente conservador, ¿no?, que está en la oposición. Entonces yo creo que eso hay que diferenciar y la gente debe tomarlo en cuenta, porque meter a la oposición en una sola bolsa es suponer que vas a poner gente con denuncias de extorsión o a proxenetas o a candidatos limpios que lo que quieren es renovar, y no vale la pena construir esa clase de unidad. Es como meterte el cáncer adentro por voluntad propia, ¿no? Ahora, yendo nuevamente al tema de lo que está pasando en la campaña, yo entiendo que Janine está en campaña porque apoya a Oscar Ortiz, yo entiendo que Sonia está en campaña porque apoya a Evo Morales, pero no es mi caso. Yo estoy tratando de hacer un análisis de lo que pasa en el contexto electoral. Yo no estoy con ninguna de las fuerzas políticas y creo que necesitamos un grado de objetividad, ¿no? Las encuestas de los últimos al menos 2 años nos dicen con absoluta claridad que hay 2 candidatos que pueden ganar en primera o segunda vuelta. Depende del momento. Hay momentos como en el 2017, donde estaba el MAS con 27, Evo Morales con 27, Carlos Mesa con 25. Para el 2018 se ha hablado en varios titulares incluso de empate técnico, porque la diferencia siempre era de menos del 2,5-3%. El caso de que el MAS 30, Mesa 28. Pero hemos visto casos en los que Mesa aparece por encima en primera vuelta, o que están empates 32-32, o en las últimas encuestas que incluso hay una distancia mayor cuando son urbanos rurales del MAS por encima de Comunidad Ciudadana. Pero todos los demás candidatos son residuales. Y yo entiendo, Janine, que ustedes harán luego campaña nacional, pero en los hechos lo que la ciudadanía hace es usar su voto de manera útil. No es que la gente va y vota nada más porque este candidato le gusta o no. Aunque le guste mucho, si cree que va a perder, no vota por él. Yo conozco gente del MNR que ama a su partido y dice, no puedo ir a votar por el señor Lema porque necesitamos unificarnos los ciudadanos a la hora del voto. Y eso es al que puede ganar la elección, que es Comunidad Ciudadana. Eso me lo ha dicho hasta un movimentista que tiene en el corazón bien rosado y es histórico, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando en realidad? De que hay una concentración del voto histórica en los 2 primeros, desde el año 2005, de arriba del 80%. Recuerden, ciudadanos, el 2005 en esa elección, el MAS ganó con 53.74, casi 54%. Y Podemos tenía como 28.
Sumen, es más de 80%. La siguiente elección, 62% tenía el MAS y la oposición estaba Manfred en ese momento. Más de 26, sumen, es más de 85%. Y en la última elección es alrededor de 63-24. Es casi el 88% concentrado en los dos primeros. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? La tendencia es a que va a haber una mayor concentración en esta elección, que es muy polarizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Alrededor del 90% de votos se los van a llevar los dos, que son Comunidad Ciudadana y el MAS. Y el otro 10% se va a distribuir entre 6 candidaturas más el voto blanco, que es siempre de alrededor del 3,5%, y el voto nulo, que es de un poquito más, es de 2 a 4%. Es decir, realmente la acción de Jaime Paz Zamora es lo más sensato que podrían haber hecho en esta coyuntura. No creo que vaya a ser el único. E insisto, la candidatura de demócratas, que me imagino en el futuro podrá tener otro rol, hoy les va a generar un daño tremendo en Santa Cruz, Janine, porque el voto partido en Santa Cruz le puede dar el triunfo al MAS. No puedo dejar de decirlo, yo sé que hay gente que me ha quitado el saludo por esto, pero en la anterior campaña, UD tenía una intención de voto de arriba del 34%, hasta el 36%. A último momento entró Tuto Quiroga y partió el voto. ¿Qué es lo que pasa? Y soy muy breve, José Luis. Las fórmulas electorales vigentes son fórmulas que le dan más escaños a los partidos grandes y buscan eliminar los partidos pequeños. Se llama fórmula DONT. Se aplica al Senado, se aplica a plurinominales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tiene 10 diputados Tuto Quiroga y 32 UD. Si no se hubiera partido el voto, hubiéramos tenido no 42, sino 49. Y con esos 7 de diferencia, el MAS no tenía 2/3. Entonces, puede haber sido un gran candidato Tuto Quiroga, no voy a poner en cuestión que no sea un hombre capaz, que tenga capacidad de gestión pública. No, puede ser un gran candidato, pero nos hizo un enorme daño. Ese daño nos va a hacer ahora Óscar Ortiz, estimada Janine. Bueno, no al país, porque en otros departamentos no tiene casi presencia, pero sí en Santa Cruz. Entonces, yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes de ello. Cuando se parte el voto, el beneficiado es el MAS, y lo que se necesita en esta campaña no es solamente ganar la elección, es por supuesto recuperar la Asamblea Legislativa para que la legislación acompañe a la democracia y no la vaya descalabrando sistemáticamente. Gracias, diputada Jimena Costa. En base a los criterios que ya hemos escuchado, le pasamos la palabra a la diputada Sonia Brito, principalmente consultando en el sentido de la línea, la lógica que se seguirá para seleccionar a los candidatos que, como se ha escuchado, han tenido varias observaciones y cómo se evitaría caer en estas falencias. Por otra parte, también han habido críticas a las fórmulas que están ahora a punto de compitiendo más bien en carrera electoral con miras a las elecciones de octubre. Bueno, creo que es importante hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Janine nos dice que en realidad hay que recuperar la democracia, y de verdad, en el sentido más estricto puedo decir, si hay algún partido en la historia de Bolivia que ha recuperado la democracia, es el MAS. Porque democracia no es el mero acto de votar. Democracia es hacer que las grandes mayorías que antes eran ignoradas hoy sean actores, tomen decisiones, ocupen espacios en espacios de decisión. El caso de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de las mujeres. Somos el primer país en Latinoamérica y el segundo en el mundo en tener una presencia paritaria de mujeres en el Parlamento. Hemos generado condiciones para que los sin voz, las grandes mayorías, hoy estén en el Parlamento. Tenemos en el primer
primer poder del Estado, una presencia de las grandes mayorías, y eso se llama democracia, no es el acto mero de votar. Dice la senadora también que no se quiere llegar a lo de Cuba. Yo digo, ojalá pudiéramos tener nosotros el sistema de salud de Cuba. Quisiéramos tener como en Cuba el hecho de que no existe un solo feminicidio o todos los niños en la escuela, ¿no? Yo creo que muchas cosas hablamos como clichés, ¿no? De las dictaduras de Cuba y Venezuela, pero claro, cuando se habla de la presencia del pueblo en los espacios de toma de decisión en esos países, no se dice nada. También dice que se persigue a los que piensan diferente. Por favor, ¿a quiénes? ¿A quiénes? En este país no hay más libertad de expresión, donde ya se llega al abuso. Todos dicen lo que quieren, hacen lo que quieren. Es más, dicen lo que quieren sin ninguna prueba. Hasta se atreven a hacer denuncias así de lo más descabelladas, sin ningún documento, sin ninguna prueba. ¿De qué están hablando, no? Yo creo que son esos clichés que repite la senadora, que es lo que ya cansa a la gente, ¿no? Porque la gente mínimamente se está subestimando la inteligencia del pueblo y decir que hay que ahora tratar de reconducir porque hemos perdido la democracia, por favor, ¿no? Ahora el pueblo está ejerciendo democracia. Entonces yo creo que hay cosas que más de fondo que tenemos que entrar a verlas, ¿no? En cuanto hay un tema que decía Jimena que quisiera también contestar previamente, decir, no toda la oposición es derecha. La oposición que ha aparecido, no hemos encontrado una oposición de izquierda. No conocemos un partido que diga, estamos en contra del neoliberalismo, estamos en contra de un modelo liberal. No, hemos encontrado toda la oposición, todo el abanico, desde una hasta todos los otros binomios, se identifican con una postura antagónica a lo que es el MAS. Qué pena, Jimena, que personas como las que tú has nombrado, que en algún momento fueron de izquierda, hayan arriado sus banderas y por oposición al MAS, que tienen el legítimo derecho de criticar, de oponerse, etcétera, y en vez de formar una fuerza de izquierda que pueda hacer la oposición al MAS, se van a la derecha. Entonces, el momento en que dejan sus banderas y se van a la derecha, son nomás de derecha, con un paso de izquierda, pero se van a la derecha y optan por esa línea, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. En cuanto a la forma en la que nosotros estamos eligiendo a los candidatos, yo coincido, ¿no? Yo creo que hay una suerte de evaluar la política y de no pensar en que de lo que se trata es elegir a los mejores hombres y mujeres, que no sean populares porque tal vez son más visibles, o que no sean populares en el sentido de simplemente tener un rostro público, sino estamos hablando de personas probas, con una trayectoria de compromiso, gente sencilla, gente humilde que ha trabajado, que se merecen estos espacios también. Coincido que no puede ser que hayan senadores ni diputados con un pasado oscuro. No estamos de acuerdo, nosotros no somos de las personas que decimos porque es nuestro compañero del partido le tapamos las cosas, no. Nosotros sí denunciamos, lo hemos hecho en distintos momentos cuando ha habido violencia de nuestros propios militantes del MAS, hemos exigido que se retiren, que renuncien, etcétera. Yo creo que en eso vamos a insistir, ¿no? Creo que hay una postura absolutamente clara que en el caso del MAS al menos, las opciones de elección de candidatos están siendo debatidas en el pueblo. Y lo que pasa es de que hay un fenómeno que tiene que reconocerlo la derecha, tienen que reconocerlo. El hecho que grandes sectores de la sociedad, los movimientos, las organizaciones sociales, que son pues actores fundamentales, no se puede desconocer esa presencia, empiecen a discutir, empiecen a debatir su programa, sus candidatos, etcétera, enriquece, cualifica un proceso democrático. Y es eso lo que está haciendo el MAS. El MAS está eligiendo desde abajo, seguramente van a haber un montón de listas, porque seguramente todos vamos a estar con la
la complicación de que habrá muchos candidatos, de eso se tendrá que seleccionar, pero en el caso del MAS hay una postura absolutamente clara, no es que me toca porque me toca, es elegir a los mejores, hombres y mujeres, no necesariamente tiene que ser como fue la política solo hasta hace 13 años atrás, donde habían grupos de élite que eran los que monopolizaban el poder, sino desde el pueblo, los representantes más importantes, la gente representativa. Te comento que en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, lo están nominando a un hombre trabajador de la Central Obrera. Nuestros candidatos vienen desde el pueblo porque representan a esas grandes mayorías. Gracias, diputada Sonia Brito. Senadora Yanire Áñez, ¿qué consideraciones tiene? Reiterar una vez más que Demócratas en un inicio no tenía candidato, empezamos con un 0% y ahora tenemos un 14%. Jimena, el candidato de Comunidad Ciudadana, empezó con un 40% y ahora desafortunadamente ya va por un 22% aproximadamente. Por eso es que yo insisto en que tenemos muchísima confianza en nuestro candidato porque conocemos el trabajo que está haciendo tanto nacional como internacional y que tenemos un candidato de que, transmite confianza al país. Entonces, la maquinaria de nuestra organización política recién está empezando a trabajar y sobre esa base, pues nosotros estamos confiados en que vamos a obtener mejores resultados y con un aditamento más, que con la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo, pues también estamos seleccionando a personas que obviamente sean comprometidas con la causa, con nuestro sistema democrático, porque eso es lo que está en juego ahora en nuestro país, las libertades. Yo a Sonia le quiero recordar cuántos procesos tiene Rubén Costa. Tiene más de 40. Ernesto Suárez tiene 33 procesos. Son personas visibles opositoras que se enfrentan al régimen hace 14 años. Y esas son las consecuencias, porque lo que hacen los gobiernos populistas es desmantelar instituciones, lamentablemente. Y yo lo tengo que lamentar. Pero ese es un patrón de conducta que ellos tienen. ¿Confiamos en el Tribunal Electoral? Absolutamente no. Inclusive el presidente Morales se da hasta el lujo de darle mensajes por los medios de comunicación y ellos salen obedeciendo todas las instrucciones que se le dan. ¿Confiamos en el sistema judicial? Absolutamente no confiamos. Es la institución, una de las instituciones más desacreditadas de este país, simplemente porque no obedecen las leyes, ni obedecen su mandato, ni tienen independencia en el trabajo que realicen, porque resulta de que también ellos tienen que obedecer mucho más ahora a aquellos que los eligieron. ¿Cuántos problemas de corrupción, de tráfico, de influencia, de nexos con el narcotráfico tenemos en una de las instituciones que deberían ser más serias en el país, como es el Poder Judicial? Entonces, ¿qué nos hacen pensar que son todos esos procesos de preselección, de selección de autoridades judiciales? Finalmente todo eso lo elige el movimiento al socialismo con los 2/3 que tienen en la Asamblea. Por eso es que nosotros les decimos que tienen la enorme responsabilidad de aclarar y darle respuestas al país cuando aparecen esos casos de nexos con el narcotráfico. Porque no estamos hablando de cualquier persona, pues estamos hablando de administradores de justicia. Entonces, ¿con qué moral, con qué ética esos administradores de justicia, que ha sido un ministro de gobierno el que los ha mostrado en un organigrama que pudieran tener nexos con el narcotráfico, van a poder administrar justicia? Y de eso tiene responsabilidad el movimiento al socialismo, porque ellos son los que los eligen. Entonces, es lo que tenemos en este momento en el país,
una de las cosas más cuestionadas son la falta de credibilidad en las instituciones y los nexos que hay en el narcotráfico. Se habla mucho de crecimiento económico y yo no voy a hacer referencia minuciosa en el tema económico, pero basta ver la informalidad en el trabajo de todos los bolivianos. Eso no es porque tengamos una economía solvente. Basta ver que uno va al mercado y todo lo que tenemos es insuficiente. Eso es básico. Podrán hablarnos de cifras mayúsculas, podrán hacer referencia a estabilidad, pero lo cierto es que los profesionales en nuestro país no tienen trabajo. Los profesionales están dedicándose hasta a hacer taxi para poder subsistir. Entonces, ¿de qué contradicciones estamos hablando? Y obviamente de que nosotros tenemos una responsabilidad con el país, nosotros tenemos una responsabilidad con los bolivianos y es por eso que estamos trabajando. Porque de nada sirve hablar de memoria con cifras que probablemente nos indican, pero la realidad la estamos sintiendo y ante eso no se puede esconder. Nosotros venimos trabajando y haciendo oposición al régimen porque insisto que de experiencias ajenas uno tiene que aprender. Si Cuba es tan perfecta, ¿por qué la gente se sale de Cuba? Si Venezuela es tan democrática, ¿por qué la gente se sale de Venezuela? ¿Por qué la gente quiere irse porque los persiguen, los encarcelan? ¿Cuántos procesados en Bolivia tenemos porque piensan diferente? ¿Cuántas son las personas, los líderes políticos que están siendo limitados en sus acciones porque piensan diferente? Yo lo pongo de ejemplo a Ernesto, con sus 33 procesos y con juicio todos los días solamente por pensar diferente. Es de ese modo, utilizando las instituciones democráticas, que el movimiento al socialismo o que los partidos que se llaman populistas avanzan en sus objetivos cuando quieren perpetuarse en el poder. Y contra eso, Óscar Ortiz está peleando hace 13 años. No es ningún improvisado y no es de recién que está en la palestra pública con esta situación. Y es por eso de que en adelante, pues nosotros tenemos también que presentar nuestra lista de candidatos, nuestra lista de candidatas, porque la inclusión está para todos y tenemos esa responsabilidad con todos los bolivianos. Muy bien, seguimos con la agenda de diálogo en Panamericana. En el segundo punto está incluido un tema que tiene que ver mucho con algo que ha llamado la atención, ha generado polémica y bastante reflexión en los últimos días. Recordará a la audiencia de Panamericana que se han presentado denuncias ya la anterior semana cuando un equipo del Ceresi Pando fue sorprendido en el municipio de Riberalta, en el Beni, realizando el trabajo de empadronamiento. El cuestionamiento ha sido por qué este equipo que debiera trabajar en el departamento de Pando, lo hacía en Riberalta. Y a partir de esta denuncia se han generado varias reacciones que son de conocimiento público, no solamente de sectores críticos de la actual administración de gobierno, sino también de sectores que constantemente han ido cuestionando el rol del Tribunal Supremo Electoral. En esa medida no faltó quienes han manifestado que se debiera de alguna forma ratificar esa idea de solicitud del planteamiento de renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, eso es un resumen de lo que podemos mencionar en torno a lo que supone este tema. Vamos a iniciar esta nueva tanda con la diputada Jimena Costa. ¿Qué nos puede mencionar sobre este tema? Adelante. Gracias, José Luis. Quiero cerrar un par de temitas para enganchar con este que es tan importante. Y Janine, mira, yo la verdad no conozco, debe ser una encuesta que no es pública, ninguna encuesta en la que
haya una distancia de 14% Ortiz a 22% Mesa. La desconozco y soy una persona bastante informada en estos temas como politóloga. Te voy a dar el dato de la última encuesta, que es de Tal Cual, que publica La Razón, donde aparece con 8.7% Óscar Ortiz, y tienes una distancia muy grande al 27% con el que aparece Mesa. Pero ese no es el tema de debate acá. El tema de debate es cuánto le beneficia al país y a la democracia que se parta el voto de la oposición, y eso cada ciudadano será el que tome la decisión en esta coyuntura. Me parece más importante discutir lo que planteaba Sonia cuando nos dice que el MAS es el único partido que en realidad ha profundizado la democracia. Lo primero, que la construcción de la democracia desde el año 83 es demasiado importante como que se la elimine de un plumazo de la historia para pensar que todo empezó con Evo Morales. No es evidente, hemos empezado a construir la democracia desde el año 83 y gracias a muchísima gente que dio la vida y su sangre para que tengamos democracia en el país, y evidentemente la democracia no se reduce a las urnas. Tú decías, Sonia, que la democracia es, lo he tratado de anotar tal cual, que las grandes mayorías lleguen a posiciones de poder, ¿no? Y en realidad esa no es una definición de democracia. Estás, yo creo, bastante equivocada ahí. La democracia se caracteriza por una serie de rasgos, por ejemplo, la separación y equilibrio de los poderes del Estado. Eso ya no existe en el país. Tenemos un enorme ejecutivo que controla el legislativo y que a través del legislativo controla el electoral y el judicial, porque el legislativo pone los candidatos, de tal manera que ya no hay separación ni mucho menos equilibrio de poderes en el país, y eso va en contra de la democracia. La democracia se caracteriza porque lo que rige son las instituciones y las leyes, no la voluntad de los caudillos, y hemos visto en estos años, en estos 14 años, incluso a un Evo Morales diciendo que cuando la ley le incomoda, hay que cambiarla, que para qué están sus abogados, él le mete nomás. Es decir, se cree el caudillo por encima de las leyes. El rasgo fundamental de la democracia es el límite al uso del poder, y es precisamente ese límite el que está desconociendo el MAS con la postulación de Evo Morales. La democracia debe garantizar el ejercicio de los derechos, pero también el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, democracia no es solo que la mayoría llegue al poder, porque no llega la mayoría, llegan 130 diputados y sus suplentes, y llegan 36 senadores y sus suplentes, no llega la mayoría. ¿Esa mayoría está en el gabinete? No, pues, no, dicen también la mayoría indígena, no, la mayoría indígena no está en el gabinete. Y el hecho de ser mayoría no garantiza que seas la persona más idónea, íntegra o más capaz para legislar. Entonces yo creo que hay que hacer una combinación, por supuesto, de gente íntegra e idónea y que sea plural, pero no es que porque tú seas representante de los gremiales que son contrabandistas vas a ser mejor legislador. Yo creo que la gente tiene que pasar por googlear listas antes de votar. La democracia tiene que darnos todas esas garantías de las que yo estaba hablando para que todos, Sonia, incluyendo por supuesto por delante esas mayorías, tengan igual derecho a oportunidades. Pero no se trata de que tengan igual derecho a administrar el poder. Deben administrar el poder los más honestos y no los que quieren asaltar las arcas públicas. Y uno de los temas de fondo de la democracia es que se pueda confiar en los resultados electorales, que hayan elecciones regulares, transparentes y confiables, con árbitro imparcial e independiente. Y resulta que eso, que es un rasgo de la democracia, es una condición, llamémosle, para hablar de democracia, en el país no existe hace bastante tiempo. Tenemos un órgano electoral cuyos miembros han sido severamente cuestionados. Recordemos la banda de los 7 que han tenido que acabar renunciando
a petición del propio oficialismo, porque ya era un descaro. Bueno, resulta que ahorita los que están son un descaro similar al de la banda de los 7, con la única diferencia de que todavía no sabemos si tienen denuncias penales por nepotismo o por tráfico de influencias, como era en el caso anterior. Pero es exactamente lo mismo. Recientemente la presidenta del Tribunal Electoral estaba amenazando a los jóvenes de que no se iban a inscribir a la universidad si no votaban. ¿Y qué es lo que muestra eso? Una enorme ignorancia de lo que dicen las normas nacionales. En ninguna norma dice que tú necesitas tu certificado de sufragio para inscribirte a la universidad o acceder a la educación superior. Es decir, han puesto a gente que no conoce de la materia electoral. Y si eso pasa en el Tribunal Supremo Electoral, imagínense lo que está pasando en los departamentales, ¿no? Todo el mundo le pone la lupa a los vocales del Tribunal Supremo, los periodistas los entrevistan, todos saben en qué anda eso. ¿Y qué pasa con los 9 tribunales departamentales? Recién ha salido una noticia en página 7, si no me falla la memoria, hace un par de semanas, que dice que 20 de los 45 vocales de los tribunales departamentales electorales han trabajado en alguna instancia del gobierno, prácticamente la mitad. Y yo puedo apostar que los otros 25, aunque no hayan trabajado de manera directa, sí son cercanos al oficialismo, porque si no, los 2/3 del MAS no los hubieran puesto donde están. No están ahí por ser unos expertos en la materia electoral, sino porque son cercanos al oficialismo. Le estoy diciendo al ciudadano y a la ciudadana, pongan atención a los departamentales electorales, no solamente al Tribunal Supremo, porque quienes administran la elección el día de la votación son los tribunales departamentales. Entonces, si nos pueden querer meter gato por liebre, va a ser en las departamentales. Les ruego poner extrema atención en ese punto, específicamente con el tema de Ceresi y esta ciudadana que hace una denuncia y que luego la destituyen y le echan toda la culpa, ¿no? Como suele suceder, hay un asalto a un banco y la culpa la tiene el chofer, más o menos. Primero, la señorita esta no podía haber instalado un centro de inscripción si no le hubieran dado la autorización, la ubicación, las máquinas, etcétera. Esto es una decisión institucional. No es la primera vez que están tratando de ampliar el padrón de un lado, trasladando o inflando con ciudadanos de otro lado. Les voy a hacer recuerdo que para la elección 2009, el MAS trasladó 2,000 familias al departamento de Pando. Les ofrecieron tierras, ¿no? Y los llevaron 2,000 familias, que les apuesto que por lo menos eran 6,000 electores, de un padrón que 5 o 6 años después recién tenía 46,000 electores, Leticia. Entonces, si tú le llevas 6%, 7% a un padrón, estás modificando el resultado de una elección. Eso han hecho el 2009, han llevado las famosas 2,000 familias, se ha hablado del traslado de campesinos del occidente para, aparte de las tierras fiscales y la colonización, se han trasladado para votar en Pando. Lo que están haciendo ahora es algo que ya lo han hecho en las anteriores elecciones, y es más, un concejal del MAS de Ribera Alta, José Freddy Hassan, que es del MAS, ha reconocido públicamente que el acarreo de votantes es una práctica común, una práctica usual, dijo. Es un concejal que ha declarado. Dice, acarreo de votantes es una práctica usual, y habla de un pago de entre 200 y 500 bolivianos por persona. Es decir, lo que queda claro es que hay muchísimas maneras de eludir el respeto a la decisión del ciudadano. No solamente es el tema del 21F, de inventarse resolución del tribunal, derecho humano o cualquier cosa, sino que también hay estas pequeñas movidas de inscribir ciudadanos de Ribera Alta para que aparezcan en el padrón de Pando, y seguramente para que aparezcan sus votos en Pando y en Ribera Alta a favor del oficialismo a cambio de 200 o 500 bolivianos. Las modalidades de manipulación del voto son muchísimas. Hemos escuchado, José Luis, en la zona occidental, de capataces electorales en varias elecciones, que están en cada recinto verificando que la gente vota como la Asamblea Comunal les manda. Pero resulta que la Constitución dice que el voto es libre y secreto.
Entonces, si alguien quiere votar en contra, tiene derecho constitucional a hacerlo. Bueno, el capataz electoral no se lo permite. Podría yo hablar aquí 1 hora de una docena o más de denuncias públicas con pruebas, rasgos de manipulación de resultados electorales que han habido en anteriores procesos electorales, incluyendo en la elección de gobernadores, por ejemplo, en la última del 2015, en Tarija había una mesa de 1.400 electores, cuando en todas las mesas habían 240. Y esa mesa no se ha anulado, José Luis, 1.400 votos en una mesa donde debieron votar 240. De repente eran de Riberalta, ¿no? Y los han inscrito para Tarija. Es decir, lo que debemos concluir es que los ciudadanos no pueden dejar en manos de las autoridades electorales ni de los partidos políticos su voto, su decisión y su futuro. Los ciudadanos y ciudadanas deben participar en el control electoral. No es vivir la fiesta democrática, salir con la bici y la guagua y hacer la parrillada, ir al rato del escrutinio, tomar la foto y muy orgulloso irte a tu casa. No alcanza. Tienen que instalarse todo el día, contar cuántas personas están en la fila de cada mesa y verificar que ese número exacto de personas estén en el acta, que esa acta esté absolutamente clara y sin ninguna observación, y acompañar el acta hasta el Tribunal Departamental Electoral. Lo último, verificar que en el Tribunal Electoral escaneen el acta que ustedes han visto se llena en su mesa, esa que la han fotografiado, y verificar que esa sea el acta que se esté escaneando en el Tribunal Departamental Electoral. Si no, no solo nos van a meter gato por liebre, estimados ciudadanos, nos van a meter dinosaurios por liebres en nuestra boca si no reaccionamos. Gracias, diputada Jimena Costa. Sobre este tema, el segundo punto de nuestra agenda, diputada Sonia Brito, del Movimiento al Socialismo, hemos escuchado algunos antecedentes de supuestas irregularidades que se habrían registrado con anterioridad. Esto sumándose a las observaciones en las que incluso ahora, hay que recordar, en los últimos días se hizo la denuncia de que el alcalde de este municipio, Ariel Limpias, estaría implicado detrás de ese término, la expresión que nos decía la diputada Costa, acarreo de gente, que sería una práctica conocida. ¿Qué responder? ¿Qué diagnóstico se hace de estas acusaciones, de la veracidad de las mismas y cómo se debe proceder? Sí, antes de contestar, solo 2 breves puntualizaciones, ¿no? Decir que efectivamente en Bolivia no hay personas perseguidas porque piensen de manera distinta. Hay personas que tienen procesos en el marco del debido proceso, ¿no es cierto?, de los juicios, procesos, por temas de delitos y de daño económico al Estado. Los nombres que menciona la senadora tienen que ver con personas que tienen temas pendientes para explicar y están en juicios. No porque piensen distintos, no porque tengan una ideología de derecha, sino porque tienen cuentas pendientes con el país, y todos los servidores públicos estamos en esa situación, seguramente vulnerables, porque en algún momento nos pedirán cuentas de lo que hacemos, de lo que gastamos, cuando son dineros que no son de uso personal, que son dineros del Estado. Entonces yo creo que esa es una cosa que hay que aclarar y que no se venga a disfrazar, porque imagínense ustedes, a título de que se está haciendo una persecución política, entonces nunca pues se podría juzgar daños económicos al Estado, porque entonces aquí se esconde y se dice, no, aquí de lo que se trata son que nos están persiguiendo porque opinamos distinto, y eso creo que no es cierto, y quiero decirlo absolutamente claro. En relación a la desconfianza que hay sobre el órgano electoral, el órgano judicial, etcétera, yo simplemente quiero decirle a Jimena, a ver, en honor a la verdad, ¿cómo se elegían antes estas autoridades? ¿Se elegían en base a la meritocracia o eran cuotas del poder? ¿Cómo se elegía antes el órgano electoral? ¿Cómo se elegía antes al órgano judicial?
Con Jimena hemos participado en varias mesas de elecciones de estas personas, posiblemente no nos gusten, etcétera, pero hemos calificado nosotros con Jimena y con otros más de la oposición, del oficialismo frente a los medios, hemos estado presentes para ver cómo rendían sus exámenes, los escritos, los orales, etcétera. Entonces no se puede querer sentar un manto de dudas sobre las instituciones cuando ahora se ha cualificado la forma de elección de esas autoridades. El órgano judicial, el órgano electoral, el defensor del pueblo y las otras instituciones del Estado han empezado a tener una forma de elección que ya no ha sido por las cuotas del poder político como se hacía antes. Antes el partido se dividían, para la ADN una cantidad de magistrados, para el MNR otra cantidad de magistrados. Era así, el pueblo lo sabe. Seguramente no nos gusta a muchas personas, pero esa es la forma, esos son los que han salido elegidos, se ha discutido la meritocracia, han dado examen de competencia, etcétera. Entonces yo creo que eso hay que tener primero claro. Seguramente iremos mejorando las formas de elección de estos órganos, seguramente tendremos que incentivar y ver qué está pasando, por qué la gente no se quiere presentar, ¿no? Hemos tenido dificultades cuando hemos visto que mujeres, por ejemplo, no se presentaban porque ahora se exige paridad, se exige la presencia indígena, etcétera. Se ha ido cualificando. Son procesos que obviamente encuentran dificultades, pero de ninguna manera se puede decir que ahora hay un manto de duda porque es el gobierno del MAS que pone a sus amigos, y eso no es cierto. Antes la derecha sí ponía a sus amigos. Eso yo creo que es importante decir. Estamos hablando de un órgano electoral que ha realizado un montón de acciones donde seguramente a mucha gente, los sectores de la derecha, le ha caído muy bien los resultados, y no se puede decir que el MAS los haya digitado a través del órgano electoral. Estamos hablando de una presidenta que fue ministra de uno de los candidatos del señor Carlos Mesa. La actual presidenta, María Eugenia Choque, fue ministra y fue viceministra durante Carlos Mesa. ¿Cómo es posible que ahora se quiera cambiarla, o sea, de una forma en que tiene nomás y pesa nomás el hecho de que estamos hablando pues de una mujer de pollera, pero que para mal de los pesares estamos hablando de una persona muy capaz, que no solo tiene maestría, sino que actualmente es hasta doctorante. Estamos hablando de una María Eugenia Choque que ha sido nominada como miembro experto en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Estamos hablando de una persona con una larga trayectoria, con muchos méritos, y yo creo que no es correcto defenestrar a las personas, fundamentalmente nosotros las mujeres, a otras mujeres. Yo quiero decir que lo que ha ocurrido en Pando nos parece, bueno, en Riberalta nos parece algo terrible. Creemos que se tiene que investigar y llegar hasta el fondo para saber la verdad. Para nosotros, para el MAS, resulta absolutamente ridículo pensar que fuera una cosa inducida por el MAS, porque todas las encuestas demuestran que en Pando estamos muy bien. ¿Por qué tendríamos que llevar más gente a Pando si en Pando está el MAS como primera fuerza en todas las encuestas? O sea, no hay lógica. Si hay alguien que está acarreando votos, no es el MAS, segurísimo, porque las encuestas demuestran que el MAS es la primera fuerza ahorita en Pando. Entonces eso se cae, no es una cosa propiciada por el MAS, si es que ha habido algún problema. Yo no quiero especular, José Luis, porque me parece que hay que ser serios en las denuncias. Estamos muy acostumbrados a decir alegremente cualquier cosa sin mostrar pruebas. Y hay un elemento que es fundamental. Cuando ha dicho el diputado que en realidad se acarreaba gente, por lo general, Pando era un territorio siempre a la derecha, no era de un territorio, digamos, de posiciones de izquierda. Pero también quiero recordar, para la gente que conoce la Amazonía, para la gente que conoce el Beni, que conoce Pando, es más fácil entrar a Pando por Riberalta, ¿no es cierto?, que hice por el otro lado, ese extremo, colindan, es así, el camino se entra por el Beni, como aquí en La Paz, ¿no es cierto?, es más fácil entrar por ciertos lugares, pero estamos entre el Beni y La Paz. Es un tema de dificultades también geográficas, no lo sé, pero lo que importa aquí es ver si realmente hubo algo ilícito, y de lo que se trata es que se investigue, que haya una
un nivel de establecer posibles responsabilidades. No podemos naturalizar que estos actos puedan ser correctos. Yo escuchaba lo que decía el presidente ahí, Antonio Costas, indicando de que no era real el hecho que en un día se podría empadronar a 400 personas, que trabajando 12 horas se empadrona entre 50 y 80 personas, tal vez exagerando 100, pero jamás 400 personas, que es lo que se encuentra en un día, que si se estaba pagando, si era dinero de los viáticos, son hasta el momento especulaciones, ¿no? Son hasta el momento especulaciones. Yo creo que no debemos utilizar este tema de esa manera. Creo que hay que investigar. Actualmente se encuentra en la Fiscalía, y una vez que tengamos los resultados de esa investigación, salgamos con todo a sancionar a los culpables si es que los hay. Por el momento estamos especulando. Muy breve, está insinuando, diputada Sonia Brito, que de alguna forma, si es que hubiese ese delito, esa falta, sería otra gente ajena al MAS, otras organizaciones las que estarían detrás de esto. Lo que yo estoy diciendo es que al MAS no le interesa llevar gente a Pando, porque en Pando somos la primera fuerza, lo dicen todas las encuestas. Por eso nos parece ridículo, irracional pensar que el MAS estuviera propiciando este tipo de fraude, etcétera. ¿Cuál sería la lógica de llevar gente a Pando si somos la primera fuerza? Eso es lo que estoy diciendo, claramente. Muy bien. Vamos a, por favor, darle paso a la senadora Yanine Áñez para que nos pueda dar cuenta también de lo que piensa respecto a lo ocurrido en Pando, no solamente en función de lo que han mencionado las otras panelistas, sino en relación al criterio que tiene. Seguramente han realizado también el seguimiento sobre este tema. Un tema por demás de lamentable. Podríamos decir que es el cherry sobre la torta, con tanta falta de credibilidad que tiene esta institución, que nos ha llevado a muchos procesos electorales. Yo aquí tengo una serie de antecedentes que nos demuestran el servilismo del Tribunal Supremo Electoral al partido en función de gobierno. Por ejemplo, cuando se reúne el presidente Morales en como algo secreto en la residencia, y ahí se especuló de que él ya tenía con seguridad la posibilidad de ir a una reelección. Y el mismo hecho, José Luis, el mismo hecho de que pasen por alto la decisión del pueblo en un referéndum de no modificar un artículo de la Constitución, ahí ya se ve el descrédito institucional, desafortunadamente. Pero mire de que cuando nos llevaron también a las elecciones primarias, cosa que fue tremendamente innecesaria, porque cada organización política fue con un solo candidato, entonces fue un gasto innecesario que nosotros denunciamos en su momento, que simplemente serviría para habilitar al binomio ilegal de Evo Álvarez. Y no se trata aquí de que haya temor a esa candidatura, se trata de exigir democracia, se trata del cumplimiento de la Constitución, se trata del respeto al voto. Eso es lo que nosotros exigimos, y eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir adelante, porque no puede ser de que todo lo que se ha avanzado en más de 30 años de democracia ahora pues se tenga que venir abajo solamente por el capricho de dos personas, ¿no? Tenemos también el empate entre institucionalistas y afines, señal de crisis del Tribunal Constitucional. No es posible que no se vea la necesidad de tener personas trabajando en una institución que no sean partidarias, ¿no es cierto? Que tienen que tener institucionalidad, que tienen que ser más técnicos. Y hemos visto una serie de renuncias en el tribunal, o probablemente han sido presiones para que los profesionales tengan que salirse del tribunal, pero sin duda alguna de que eso genera muchísima susceptibilidad. Sonia decía de que en el pasado cómo se elegían las personas. Créame,
Yo en ese pasado no estuve, pero créame de que las personas que ocupaban estos puestos después de la banda de los cuatro, eran personas realmente meritorias. Eran personas que todos reconocían la trayectoria y que no se dejaban enviar mensajes mediáticos para realizar su trabajo. Creo de que valía la pena tenerlas como administradoras de procesos electorales, porque ¿quiénes son los que eligen a los miembros del Tribunal Electoral? El movimiento al socialismo, y no hay méritos que valgan. Lo digo yo porque también he estado en los procesos de preselección. Ahí el que tenga más muñeca y el que tenga más aval, ese es el que ocupa un espacio, y nosotros permanentemente también reclamamos que lo que debería considerarse es la independencia de partidos políticos, la capacidad y los méritos, porque así no habrían este tipo de susceptibilidades, y así pues nosotros tendríamos la garantía de ir a procesos que vayan a ser transparentes. Mire cómo estaremos de mal en este tema, que el 6 de noviembre del 2018, el MAS amenaza al Tribunal Supremo Electoral que se atenga a las consecuencias si inhabilita a Evo Morales. ¿Y quién dice eso? El vicepresidente del MAS, Gerardo García. Es decir, que les dan una línea, y claro de que aquí hay pues persecuciones políticas. Si no hubieran seguido esa línea, créame de que todos hubieran estado procesados, porque así utilizan también el sistema de justicia. Tenemos en el 4 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral desconoce el voto del pueblo y la Constitución Política del Estado y habilita para el 2019 a Evo Morales. El 17 de diciembre, los vocales que habilitaron a Evo con nexos en el proceso de cambio eran doña María Eugenia Choque, que tiene antecedentes del partido, doña Lucy Cruz, doña Alicia Iriarte. Todos los que avalaron la habilitación pues habían tenido nexos con el movimiento al socialismo, y así una serie de irregularidades que a nosotros no nos permiten tener la seguridad de que vamos a tener procesos transparentes. En el caso preciso de Pando, Sonia dice que el movimiento al socialismo no necesita hacer fraudes en Pando porque las encuestas le dan la victoria, pero uno ahí nomás se pregunta, ¿por qué lo hacen? Fue flagrancia, nadie lo contó, lo filmaron, encontraron dinero, y en ese sentido, nuestros colegas parlamentarios de demócratas, tanto del Beni como el senador Núñez y de Pando como el senador Menacho, han pedido ampliación a esta investigación, han pedido que se los investigue también al alcalde y al gobernador del departamento, porque ellos tienen que ir a declarar a la fiscalía, pero lo que vemos en repetidas oportunidades pues es que probablemente al mensajero tienen que procesar, pero no a las autoridades que realmente deberían, porque el artículo 238 nos dice que son delitos electorales, y constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones: la doble o múltiple inscripción. La persona que se inscriba dolosamente 2 o más veces en el padrón electoral será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ojalá y se investigue, porque se dice, tenemos que hablar todo en supuesto, porque se dice de que también estarían inscribiendo a gente de Riberalta Alta con doble inscripción. Traslado fraudulento de personas. La autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y o sufragio en lugar distinto al de su domicilio será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Inducción al voto. Es otro delito electoral al que hemos escuchado el presidente Morales cuando en esta última concentración les dice que quiere el 100% de la votación en ese municipio. Pero ellos hacen todo. Ellos tienen derecho a incitar al voto, a empadronar con equipos, con
los instrumentos del Tribunal Electoral, trasladarse a otro municipio. Claro, pues que allá es poca la gente que vota, es poca la votación que hay y ganan mucho. Eso es lo que seguramente están calculando, porque definitivamente si no hubiera ninguna necesidad, no la hicieran. ¿Y quién es esa muchacha? La que se la ve muy ligada al movimiento, al socialismo. Yo tengo aquí una foto, no dice nada verdaderamente, pero es demasiada evidencia. No es una, es con muchas personalidades del movimiento al socialismo y es la muchacha que estaría inscribiendo de esa manera. Y a eso nosotros no tenemos que olvidarnos, algo que a mí me parece fundamental, José Luis. Cuando estábamos en la anterior semana en el Yo Participo, no es posible pues que a estas alturas el señor Costas intente explicar, particularmente yo no le entendí, pero admito que soy analfabeta en el tema, pero que no estábamos conectados todos en línea, que todavía si usted pone sus nombres y sus datos en el Yo Participo para saber si estaba empadronado, no iba a salir sino hasta el 14 de julio. Yo creo de que esas son irregularidades que no se pueden dar a tanta susceptibilidad. Primero se viene eso que me parece muy preocupante, que uno no sepa si está empadronado, es preocupante, porque nos hablan que estamos informatizados, de que estamos con las últimas tecnologías, y luego sale esto, no había un solo grupo de WhatsApp, ni un Facebook que no hable de lo que no salían empadronados cuando uno ponía sus datos en el famoso Yo Participo. ¿Hasta cuándo iremos a saber? Supuestamente el señor Costas dice de que lo van a hacer hasta el 14 de julio. Entonces, y a rematar de eso todavía este tipo de irregularidades, con equipamiento y todo que estén empadronando en municipios ajenos, entonces, con todo eso nosotros podemos hablar de un proceso electoral transparente si toda la población boliviana está criticando el trabajo del Tribunal Electoral, la falta de imparcialidad en el Tribunal Electoral, y a remate, pues lo que hace el Tribunal Electoral, José Luis, hacen los departamentales. Nosotros tenemos experiencias amargas en el Beni del actuar del Tribunal Departamental Electoral, y no es porque toda su conducta sea apegada a la norma, pero ahora el movimiento al socialismo tiene piedra libre. Lo que está prohibido en un proceso electoral lo transgrede el presidente Morales y nadie dice nada. Muy bien. Antes de pasar al último punto, estamos viendo algunos movimientos que sin duda desean complementar alguna idea. Un par de minutos, por favor, vamos a darles a nuestras invitadas para acabar con este tema y definitivamente ingresar con el último punto de Diálogo en Panamericana. Sí, me llamaron la atención, pero me encanta que me devuelvan el micrófono. Dos comentarios. Uno a Sonia, que me parece que hay que compartir ciertas cosas con la ciudadanía, ¿no? Estábamos hablando de cómo deberían ser los próximos miembros de la Asamblea Legislativa, diputados y senadores. Se habla de los derechos de todos y yo no puedo oponerme al ejercicio del derecho a la representación, pero también tenemos que pensar en que a la hora de tomar decisiones se necesita gente que conozca de la legislación y conozca la Constitución y conozca cierta materia. Por ejemplo, para la comisión especial mixta de selección de fiscal general, me parece que era esta o era defensor del pueblo, 11 miembros, senadores y diputados. José Luis, tú cubres Plaza Murillo. Habían 2 o 3 abogados, Sonia, una maestra de parvulario, un profesor de educación física, una vendedora de cosméticos, un dirigente campesino, un dirigente vecinal, un dirigente gremial, un economista, me está faltando uno, no me acuerdo. Me he fijado, Sonia, porque no es malo ser economista o ser vendedor de cosméticos o ser profesor de educación física, por supuesto que no. Yo creo que cada persona merece respeto, pero me resulta conflictivo en la cabeza que a la hora de tomarle el examen a un fiscal o a un magistrado
tenga que evaluar un profesor de educación física o una maestra de parvulario, un dirigente campesino o gremial o lo que sea, tenga que evaluar el examen que da el próximo fiscal, José Luis. Entonces, para mí no es desmerecer el derecho que tengan a la representación, pero son legisladores. Entonces, si luego los legisladores que son gente que puede ser con mucho liderazgo en su comunidad, van a tomarle examen a un fiscal y van a decidir si está bueno o malo para el cargo y apenas han logrado ser, ¿qué les digo?, bachilleres por ser dirigente gremial o algo. No le estamos dando los mejores decisores y legisladores a la ciudadanía. El MAS y la oposición tienen que pensar en eso. Y por último, Sonia decía, ¿para qué el MAS necesita, si en todas las encuestas gana en Pando, para qué tendríamos que estar empadronando en Riberalta si ya ganamos en Pando? Yo solamente, y no le quiero contestar a ella, sino recordarle a la ciudadanía, en todas las encuestas de intención de voto que son públicas de los últimos, pondremos una fecha, 8 meses, a lo más que llega Evo Morales es al 38%, incluso en urbanos rurales. Entonces, queda claro que con 38% uno ya no tiene mayoría y que el resto de la población ya no quiere más. Entonces, ahí está la respuesta de por qué necesitan empadronar hasta para en Pando, porque saben que en ningún departamento del país ya les alcanza, el MAS ya es minoría. Muchas gracias. También un par de minutos para la diputada Sonia Brito. Por favor, que continúe usted, la escuchamos. Bueno, empezaré por lo último. A Jimena le digo que lo que nos está afirmando es entonces ese viejo criterio, ¿no es cierto?, donde las autoridades solamente tienen que ser personas blancas, letradas, con muchos títulos. Bueno, retiro lo dicho, pero personas con muchos títulos, muy letrados, muy con títulos, ¿no es cierto?, para poder ser legisladores, ¿no? Y yo creo, no nos olvidemos que hay pues un cambio en eso. Los legisladores pueden ser también un obrero, puede ser también un campesino, que por supuesto tendrá un equipo de asesores. Además, yo quiero recordarte, Jimena, ¿acaso ha sido el examen de estas personas que no era un examen público, ha sido un examen con preguntas que ha hecho la universidad? La universidad ha hecho un banco de preguntas. Y estaban ahí personas también del CV, de la universidad, etcétera. Entonces no se puede decir eso, ¿no es cierto? En cuanto a lo que decía Janine, una estrategia les falló, que era afuera, en el exterior, vamos a lograr que lo inhabiliten a Evo Álvaro. La segunda estrategia es: manchemos todo lo que se pueda al órgano electoral, porque como vemos que a pesar de todo Evo Morales crece y crece y crece en las encuestas, si nos gana vamos a decir que aquí había una instancia que no es imparcial. Entonces le echamos un montón de dudas, de sombras, y por supuesto se dice muchas cosas, porque si se trata de decir que hay un contubernio más o menos entre el órgano electoral y nuestro gobierno, porque resulta que los recibió en la residencia. Yo quiero recordarles que con Gonzalo Sánchez de Lozada se hacían las reuniones en la residencia. N reuniones, nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos ido a esas reuniones, ahí se han hecho N reuniones y no por eso teníamos una relación con este señor. Se dice que hace un gasto innecesario, pero es pues ley. Es una ley que a mí no me gustaba, esa ley de partidos políticos que la propuso gente que trabajó de la oposición, que no era gente del MAS que hizo esa ley. Es una ley que tenemos que acatarla como legisladoras. Nosotros sabemos que se imprime una ley y hay que despidos de personas, pero por supuesto, ¿en qué instancia dice que no se puede despedir y poner personas seguramente más capaces o no? ¿Dónde dice que no se puede, digamos, no? Estaba institucionalizado esas personas, se ha despedido a los más capaces. ¿Por qué se plantea eso? No es cierto, y también los anteriores despedían y contrataban otros nuevos, es personal técnico, no eran personas especializadas en ciertos ítems, ¿no?
que toda la población está criticando. Por favor, están criticando los políticos. Los políticos están queriendo sembrar un manto de duda en estas elecciones porque están viendo los políticos de derecha que les está yendo mal, que les está yendo súper mal, y por supuesto ahora ante una estrategia fallida que no les resultó en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, están apostando por defenestrar al órgano electoral, porque esa es ahorita su salida, porque no pueden ahorita presentarse ellos como candidatos con una propuesta programática, como una visión alternativa al MAS. Muy bien. Para finalizar de manera muy breve este punto, senadora Yanine Áñez. Bueno, José Luis, evidentemente nosotros manifestamos nuestras preocupaciones y la población en su conjunto también tiene muchísima susceptibilidad. Nosotros hemos hecho la denuncia en este caso. Nosotros manifestamos públicamente la falta de seriedad del Tribunal Electoral, porque en su momento no justifican pues los despidos de la gente, de los profesionales técnicos que son tan necesarios en el tribunal. Y finalmente se especula mucho en la calle, en el mercado, en el taxi, se especula muchísimo el hecho de que, bueno, ya están con la gente que en el Tribunal Electoral les sirve. Ya no hay nadie que les incomode, porque uno no sabe si están renunciando de manera voluntaria o hay una presión brutal al interior para que la gente calificada, para que la gente que es técnica, para que la gente que puede manejar un proceso electoral mejor, pues ya no esté y se estén poniendo improvisaciones. Todo este tipo de situaciones, Leticia y Juan José, pues nosotros nos pone demasiado, José Luis, perdón, nos pone demasiado susceptible, y sin duda alguna de que recomiendo una vez más, y esto lo hago todos los días, boliviano, nosotros ahora somos los responsables de velar por nuestra libertad y por reencauzar nuestro sistema democrático en el país, de cuidar nuestro voto, porque es la única posibilidad ante un tribunal que no es imparcial y que va en contra de los intereses de los bolivianos. Gracias, senadora Yanine Áñez. Bueno, pasando al tercer punto en este diálogo en Panamericana, la situación de los derechos de la mujer a propósito de este incidente del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, donde se registran también muchas opiniones y críticas, sobre todo en el sentido de el hecho, pero también en su disculpa, porque si bien se ha emitido disculpas, continúa poniéndose en duda la veracidad de esas imágenes. Es una especie de disculpa sin admisión de culpa. ¿Cómo actuar? ¿Qué acciones se deberían tomar adelante? Y sobre todo, ¿existe algún tipo de protección por su afinidad política? Le consultamos a la diputada Jimena Costa. Gracias, Leticia. Va a renegar el José Luis, pero hay que cerrar nomás el tema anterior. Sonia, el debate de si es la representatividad o la eficiencia de los representantes tiene siglos, ¿no? Y el considerar que los y las mejores sean representantes, debo comunicarte, me sorprenda que no lo sepas, que no se trata ni de color de la piel ni de título profesional, ¿no? La mejor gente es la gente ética, la gente honesta, la gente trabajadora, la gente comprometida, y tú puedes encontrar mucha de esa gente en el país, pero lamentablemente no las ponen en las listas, y la mejor gente no quiere entrar en la política, que se considera que es un espacio corrupto y desagradable. Entonces, sigo insistiendo en que yo no tengo nada en contra de ningún ciudadano y el oficio que sea que practique, incluyendo la prostitución. Cada uno tiene derecho a decidir lo que hace o las condiciones que tiene para poder ganarse la vida. Pero en términos políticos es bueno que tengan derecho a un cargo de representación. En términos legislativos, imagínate tú que personas que no tienen idea de derecho van a aprobarle el examen a un magistrado, que si la universidad participó o no, fueron farsas, y yo solamente he participado la primera vez de la elección de vocales. No hay que cometer el mismo error dos veces. Las comisiones de selección de autoridades con el MAS y sus 2/3 son una farsa, y el país lo sabe. Respecto al tema
que es redundante de la violencia contra las mujeres y de funcionarios públicos y lamentablemente y de masistas que son agresores de mujeres es bastante usual. Hemos hablado incontablemente del tema, pero lamentablemente aparecen los mismos en la oposición o aliados del MAS. Percy Fernández, 1000 veces hemos visto sus filmaciones metiéndole mano a sus colegas. Es decir, de lo que estamos hablando es que se ha naturalizado la violencia contra la mujer, y a algunos, como al ministro Héctor Arce, les parece que eso no es para sanción. O sea, es normal nomás pues que nos metan mano. ¿Para qué complicarnos la vida? Hay que dejarlo tranquilo al hombre y solamente seguro le van a llamar la atención para que no se deje filmar. Porque solamente se hablan de estos temas cuando hay filmación de por medio. Y lo que hay que hacer notar, las filmaciones no vienen de la oposición, sino de la misma gente del MAS que esté en esas fiestas. ¿Qué debo decirles para terminar a los ciudadanos? A la hora de elegir, googleenlos en las listas. No elijan metemanos, no elijan golpeadores de mujeres, ni extorsionadores, proxenetas o corruptos. Depende de ustedes con su voto quiénes son los que llegan a los cargos de representación. Muy bien, diputada Sonia Brito, el último punto, sin duda, hubo también expectativa bastante... gente que aguardaba voz, no solamente de oficialismos o de opositores, respecto a lo ocurrido con este incidente con el gobernador de Chuquisaca. Quiero decir categóricamente que nosotros condenamos cualquier acto de violencia, acoso contra las mujeres, sea de oficialismo o de oposición. Es más, creemos que este sistema patriarcal donde se use el poder para ejercer violencia, porque el manoseo es una forma de violencia, es una cosa que jamás lo vamos a aprobar, no lo aceptamos. Creo que nuestro gobierno ha dado innumerables muestras de un avance, de un apoyo sobre derechos de las mujeres. Nunca como en estos 12, 13 años se ha logrado tantas conquistas para las mujeres porque hay una voluntad política clara sobre el tema, pero esto lo que nos está mostrando, José Luis, es nomás pues que vivimos en una sociedad patriarcal donde lamentablemente oficialismo y oposición hacen escarnio con estos temas, ¿no? Nosotros nos hemos pronunciado al respecto, nos parece tan condenable lo que hizo Urquizo como lo que hizo Percy Fernández o como lo que hace Murillo o Ortiz en el sentido de denuncias, ¿no ve?, de sus propias militantes. Imagínense un hombre que ejerza violencia cuando dice las mujeres son unas locas, deberían tirarse del puente, ¿no? Eso es un acto de violencia y es tan condenable lo que hizo Urquizo como lo que hace Murillo permanentemente con sus propias colegas de su partido, como con las diputadas de oposición. Ha tenido el atrevimiento de decir que a mí me va a dar ideas porque yo no tengo. Es ese tipo de violencia que nosotros no queremos más. Creemos que hay un límite, ¿no es cierto? Y ese patriarcado que use el poder para generar violencia, acoso, lo vamos a combatir donde estemos y por supuesto que en el caso nuestro es una postura absolutamente clara. Nunca como ahora el MAS ha logrado tantas conquistas en favor de las mujeres, en materia legislativa, en política pública, en cargos de representación, en nuevas propuestas en favor de las mujeres, etcétera, etcétera, y no va a ser personas que lastimosamente viven nomás todavía en un sistema patriarcal que van a hacer quedar mal al MAS. No es un tema solo del MAS, lamentablemente vemos que incluso hay personas que son capaces de encubrir a los violentos, a los golpeadores, y amenazan a sus esposas de mandarlas a Trinidad si es que se siguen denunciando. Esos son los políticos que tenemos, y estamos hablando de personajes de primera línea de la política, por tanto no es solo Urquizo, ¿no? Es Samuel Doria Medina, es Murillo, es Ortiz, que también ha tenido denuncias de acoso de parte de sus propias compañeras. Entonces yo creo que está pasando algo en el poder y nosotros lo vamos a combatir porque no queremos más un sistema patriarcal. Gracias, diputada Sonia Brito. Senadora Áñez, ¿qué consideraciones le merece este punto de nuestra agenda? Yo no creo de que tenga que ser selectiva la colega Brito cuando habla de los acosadores y de las formas de violencia que sufrimos las mujeres.
porque evidentemente aquí yo tengo muestra de lo que le ríen al presidente Morales. Esto tiene que terminar. Yo no creo que Óscar Ortiz, por ejemplo, sea capaz de hacerse la burla de una mujer, porque es demasiado respetuoso. Yo no he visto alguna denuncia contra Arturo Murillo por un tipo de groserías que se hagan, y yo lamento profundamente que el ministro de Justicia esté tratando de minimizar el caso diciendo, pues no sean pues exagerados. Yo quisiera ver la reacción de él, si es que a su esposa o no sé si tendrá hijas mujeres, cualquier persona haciendo abuso del poder que coyunturalmente tiene, le agarre las nalgas. Eso no puede ser normal y no podemos normalizarlo, ni siquiera permitirlo. Yo en muchas oportunidades dije, yo le daba un lapo, como decimos en el Beni, de ida y de vuelta, porque esas cosas nosotras las mujeres tampoco no las tenemos que permitir, ni reírlas como en el caso que lamentablemente vimos a través de las redes sociales. Pero las coplas machistas y groseras de Evo Morales, como dice este titular, todas las parlamentarias y las mujeres del movimiento al socialismo las festejan, las aplauden, y creo que deberían pues frenarla en todo momento. Evo Morales fue calificado de misógino por coplas dichas para Carnaval de Oruro. No solamente es que tenga que ser Percy Fernández, y yo les pido, esto no tiene que tener color político, esto no tiene que decir, las dijo el presidente, pero porque es presidente hay que festejarlo. Yo no creo que pongan empeño en ponerle un alto a todas estas manifestaciones violentas, porque ahí lo tenemos a Henry Cabrera, golpeador de mujeres, y ahí está todavía premiado de presidente de una comisión, y no pasó absolutamente nada. Tengo entendido que ni siquiera la comisión de ética lo llevaron. Entonces, este tipo de situaciones vergonzosas no tienen que ser socapadas absolutamente por ninguna mujer, y en el caso de este señor pudo hacerlo y se disculpó, pero no se disculpó. Dijo una serie de cosas en una conferencia de prensa, y creo de que este es un delito que se puede nombrar como acoso sexual. ¿Y qué tiene como consecuencia? Mire, que es el comportamiento de contenido sexual que de otra forma no sería consentido, y tiene como exigencia o como penalidad la privación de libertad de 4 a 8 años. Pero sin embargo aquí no pasa nada, y tenga la seguridad de que no va a pasar nada. Es por eso de que en este sentido yo siempre pido a las mujeres, este reclamo no tiene que tener color político, no tenemos que permitírselo absolutamente a nadie, porque es cuestionado desde todo punto de vista. Y si le vamos a permitir al presidente que diga que mejor se las vea a las mujeres sin calza, que mire una serie de cosas que son lamentables, que por eso es que lo califican. Evo Morales fue calificado de misógino por copla. Este presidente de buen corazón a todas las ministras les quita el calzón, son ofensivas. Y no es porque sea el presidente Morales el que diga esto, que se las tengamos nosotros que pasar. Esta cultura de agredir verbalmente a las mujeres tiene que terminar. Yo particularmente, y termino con esto, José Luis, estoy enviando una carta al presidente Morales, porque hay muchísima preocupación en nosotras por la cantidad de feminicidios que hay a estas alturas. No es posible que estemos en el primer semestre y que hayan más de 60 o 60 feminicidios y denuncias cada día, y que quedan en la impunidad. Y como yo he visto de que tienen en el Ministerio de Comunicación un presupuesto tremendamente irracional, estoy solicitando vía carta que el presidente asigne un poco de ese presupuesto para que se pueda combatir la violencia contra la mujer, para que haya una lucha pero real a la violencia contra la mujer, porque aprobar una ley no es suficiente, y nosotros lo estamos viendo. La ley no va a solucionar los problemas de violencia si no va acompañado con su propio presupuesto.
Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Ya no tenemos más tiempo. Hoy hemos tenido la presencia de un panel femenino bastante importante y una discusión con bastante altura, Leticia. Sin duda, ha sido un diálogo muy satisfactorio con nuestras invitadas, a quienes les agradecemos por honrarnos con su presencia, y a nuestra audiencia, claro, por acompañarnos en este espacio que retorna la próxima semana, José Luis. Así es, agradecemos la presencia de nuestras invitadas especiales del fin de semana, a la diputada Sonia Brito, a la diputada Jimena Costa y también a la senadora Yanine Áñez. A nombre de mi compañera de trabajo Leticia Benavente y quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.